En el corazón de la tierra de Eldegrove, se encontraba un bosque como ningún otro. El bosque de los susurros era antiguo, sus árboles imponentes eran más viejos que la memoria, sus ramas entrelazadas formaban un dosel tan denso que la luz del sol se filtraba en patrones moteados. El bosque estaba vivo de una manera que desafiaba la explicación, sus hojas crujían con secretos, sus raíces vibraban con conocimientos ocultos, y el aire llevaba el más tenue de los susurros, como si los árboles mismos estuvieran hablando. Durante generaciones, la gente de Eldegrove había vivido en armonía con el bosque. Creían que era un lugar sagrado, guardián de sabiduría y equilibrio. Pero últimamente, algo había cambiado. Los susurros se habían vuelto más fuertes, más urgentes, y el aire había tomado un frío que ningún fuego podía disipar. Las cosechas se secaban, los animales se volvían inquietos, y una oscuridad creciente parecía surgir de las profundidades del bosque. Entre los aldeanos estaba una joven llamada Lila, conocida por su naturaleza tranquila y su profunda conexión con el mundo natural. A los 11 años, Lila siempre se había sentido atraída por el bosque. Mientras otros niños jugaban en los campos, ella se sentaba al borde de los árboles, escuchando sus susurros. No podía entender las palabras, pero sentía su significado, una sensación de calma, de pertenencia. Pero ahora, los susurros habían cambiado. Ya no eran reconfortantes, eran advertencias. Una tarde, mientras Lila estaba junto al borde del bosque, oyó una voz diferente a ninguna otra. Era clara y resonante, cortando el alboroto de los susurros. Lila, dijo, el bosque está en peligro. Una maldición se extiende, y solo tú puedes detenerla. El corazón de Lila latía con rapidez. Miró alrededor, pero no había nadie allí. La voz provenía de los mismos árboles. Vaciló, el miedo y la curiosidad se enfrentaban dentro de ella. Pero la voz volvió a hablar, suave pero insistente. Confía en la sabiduría del bosque. Te guiará. A la mañana siguiente, Lila empacó un pequeño bolso con comida, una cantimplora y un cuchillo. Dijo a sus padres que iba a visitar a una amiga, pero su corazón estaba puesto en un camino diferente. Entraría en el bosque de los susurros y descubriría la fuente de la maldición. El bosque era tanto hermoso como intimidante. Los árboles se erguían como antiguos centinelas, su corteza grabada con símbolos que parecían cambiar a medida que Lila pasaba. Los susurros se hicieron más fuertes, un coro de voces que giraba a su alrededor. Algunas eran urgentes, otras lamentables, pero todas llevaban un sentido de advertencia. Lila siguió adelante, su valentía reforzada por el recuerdo de la voz que había llamado su nombre. A medida que se adentraba más, el bosque comenzó a ponerla a prueba. El primer desafío apareció en forma de una espesa maleza, sus espinas agudas e implacables. Lila intentó encontrar un camino alrededor, pero la maleza parecía extenderse interminablemente. Recordando las palabras de la voz, cerró los ojos y escuchó los susurros. La guiaron hacia un camino oculto, un estrecho hueco en las espinas que hubiera pasado por alto. Luego, encontró un río, sus aguas negras y lentas. Un puente tambaleante cruzaba su ancho, pero parecía que podría colapsar en cualquier momento. Lila vaciló, pero los susurros la urgieron a continuar. Mientras cruzaba, el puente crujía y se balanceaba, pero resistió. Al otro lado, encontró un bosque de árboles de hojas plateadas, sus ramas cargadas de frutas resplandecientes. Los susurros le dijeron que tomara uno de los frutos, y ella obedeció, guardándolo en su bolso. Cuanto más se adentraba, más oscuro se volvía el bosque. El aire se volvía más frío y los susurros más frenéticos. Comenzó a ver signos de la maldición, árboles con corteza ennegrecida, sus hojas marchitas y sin vida, animales con ojos rojos brillantes. Pero también vio destellos de esperanza, un grupo de flores silvestres floreciendo desafiante en las sombras, un pájaro con plumas irisadas cantando una canción de resistencia. Finalmente, Lila llegó al corazón del bosque, un claro dominado por un árbol antiguo como ninguno que hubiera visto. Su tronco estaba retorcido y nudoso, sus ramas alcanzando el cielo. A su base había un charco de agua negra,
su superficie ondulando como si algo se removiera debajo. Los susurros se hicieron ensordecedores, un tumulto de voces que parecían gritar en advertencia. Del charco emergió una figura envuelta en sombras, sus ojos brillando con luz maligna. Era la fuente de la maldición, un ser de oscuridad que se alimentaba del miedo y la desesperación. Se rió al ver a Lila, una niña pequeña y aparentemente insignificante. «No puedes detenerme», siseó. «El bosque es mío». Pero Lila se mantuvo firme, su corazón latiendo con fuerza. Metió la mano en su bolso y sacó la fruta plateada. Los susurros la guiaron, diciéndole qué hacer. Colocó la fruta en la base del árbol antiguo y retrocedió. La fruta comenzó a brillar, su luz extendiéndose por las raíces y ramas del árbol. La oscuridad retrocedió, su forma parpadeante y tambaleante. El ser gritó, su voz una mezcla de rabia y miedo. «No. Esto no puede ser». Pero la luz era demasiado poderosa. Se extendió por el claro, desterrando la oscuridad y devolviendo la vida a los árboles malditos. El ser se disolvió en la nada, su maldición rota. Los susurros se aquietaron, reemplazados por un suave y reconfortante zumbido. El bosque estaba sanando. Lila sintió una ola de agotamiento, pero también una profunda sensación de paz. Lo había logrado. Había salvado el bosque. Mientras regresaba a la aldea, los árboles parecían inclinarse en gratitud. Sus susurros ahora llenos de calidez y gratitud. Cuando Lila regresó a Eldegrove, los aldeanos estaban asombrados. La oscuridad que los había atormentado había desaparecido. El bosque parecía brillar con una vitalidad renovada. Los padres de Lila la abrazaron, sus ojos llenos de orgullo. La anciana del pueblo, una mujer sabia llamada Marin, colocó una mano sobre el hombro de Lila. En el corazón del bosque susurrante, donde los árboles crecían tan altos y tupidos que la luz del sol apenas tocaba el suelo del bosque, se encontraba una cueva oculta. Esta cueva no era una caverna común, era un lugar de leyenda, hablado en tonos suaves por los ancianos del cercano pueblo de Olmo. La llamaban la Cueva de Cristal, un lugar que se decía guardaba un tesoro de increíble poder. Pero ninguno de los que habían buscado su poder había regresado, y así permanecía como un misterio, una historia contada a niños con ojos abiertos alrededor de fogatas parpadeantes. Una de esas niñas era una joven llamada Hilare. A los 16 años, era valiente y curiosa, con un corazón lleno de sueños y un espíritu que se negaba a ser domado. Había crecido escuchando los cuentos de la Cueva de Cristal, y aunque los aldeanos advertían en contra, sentía una atracción inexplicable hacia el bosque. Sus padres, ambos hábiles herbolarios, le habían enseñado a respetar la naturaleza y sus secretos, pero también le habían inculcado un sentido de aventura. Cuando una extraña enfermedad comenzó a extenderse por Olmo, dejando a sus padres débiles y a la aldea en desesperación, Hilare supo que tenía que hacer algo. Los ancianos hablaban del poder del cristal para sanar y proteger, y aunque lo temían, Hilare lo veía como su única esperanza. Armada con nada más que su ingenio, una pequeña daga, y un colgante que su madre le había dado, una diminuta astilla de cuarzo que se decía traía buena fortuna, se adentró en el bosque susurrante. El viaje fue traicionero. El bosque parecía vivo, sus sombras se movían y susurros se hacían más fuertes cuanto más profundo iba. Criaturas extrañas acechaban en el sotobosque, sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Pero Hilare siguió adelante, impulsada por el pensamiento de sus padres y del pueblo que la había criado. Después de días de vagar, encontró la entrada a la cueva. Estaba oculta detrás de una cascada, su entrada oscurecida por una cortina de hiedra. El aire era fresco y húmedo, y las paredes de la cueva brillaban con una luz sobrenatural. A medida que avanzaba más adentro, la luz se hacía más brillante, hasta que se encontró en una vasta cámara llena de cristales imponentes. Pululaban con un suave brillo dorado, proyectando patrones intrincados en las paredes. En el centro de la cámara se encontraba el cristal más grande de todos, su superficie lisa e impecable,
irradiando un calor que parecía penetrar en el alma de Hilare. Se acercó cautelosamente, su corazón palpitando en su pecho. Al extender la mano para tocarlo, una voz resonó por la cámara, profunda y resonante. ¿Quién osa buscar el cristal de Lumina? Hilare se congeló, su mano flotando justo encima del cristal. Soy Hilare de Olmo, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Mi aldea está en peligro, y busco el poder del cristal para salvarlos. La voz se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Luego habló nuevamente. El cristal de Lumina no es un regalo que se deba tomar a la ligera. Tiene gran poder, pero también una gran responsabilidad. Solo alguien con un corazón puro y un valor inquebrantable puede empuñarlo. ¿Estás preparada para enfrentar los desafíos que te esperan? Hilare asintió, su determinación sin tambaleo. Estoy lista. La cámara se oscureció de repente, y los cristales comenzaron a brillar con una luz escalofriante. Las sombras se torcieron y se agitaban en las paredes, formando figuras que parecían cobrar vida. De la oscuridad emergió una figura, envuelta en negro y empuñando una espada de pura sombra. Era una criatura de las fuerzas oscuras que buscaban el poder del cristal para sus propios fines nefastos. Hilare desenvainó su daga, sus manos temblando pero su resolución firme. La criatura se lanzó hacia ella, su espada cortando el aire con precisión mortal. Hilare esquivó y contraatacó, sus movimientos alimentados por la adrenalina y el miedo. La batalla fue feroz, la fuerza y velocidad de la criatura muy superiores a las suyas. Pero Hilare luchó con todo lo que tenía, su mente corriendo mientras buscaba una forma de derrotarlo. Cuando la criatura atacó de nuevo, notó un leve brillo que emanaba de su colgante. La astilla de cuarzo que su madre le había dado estaba reaccionando a la energía del cristal. Sin pensarlo, tomó el colgante y lo alzó, concentrándose toda su voluntad en él. El brillo se intensificó, y un rayo de luz salió disparado, golpeando a la criatura y haciendo que retrocediera. Aprovechando la oportunidad, Hilare se lanzó hacia adelante, hundiendo su daga en el pecho de la criatura. Emitió un chillido penetrante antes de disolverse en sombra, su forma se desvanecía en la nada. La cámara volvió a quedar en silencio una vez más, la luz de los cristales regresando a su brillo gentil. La voz habló nuevamente, más suave esta vez. Has demostrado tu valentía y pureza de corazón. El cristal de Lumina es tuyo para empuñarlo, pero recuerda, su poder debe ser usado sabiamente, pues puede traer tanto gran bien como gran mal. Hilare se acercó al cristal una vez más, esta vez con reverencia. Al tocarlo, una oleada de energía fluyó a través de ella, llenándola con una sensación de paz y fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Regresando a Olmo, Hilare usó el poder del cristal para sanar a sus padres y a los otros aldeanos. La enfermedad que los había atormentado fue desterrada, y la aldea estaba llena de alegría y gratitud. Pero Hilare sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Las fuerzas oscuras que buscaban el poder del cristal no descansarían, y tendría que mantenerse vigilante para protegerlo. Con el cristal escondido de forma segura y su resolución más fuerte que nunca, Hilare juró continuar su búsqueda, no solo como protectora del cristal, sino como un faro de esperanza para todos los que buscaban vencer la oscuridad con la luz. Y así, la leyenda de la cueva de cristal creció, no solo como un cuento de misterio y poder, sino como una historia de valentía, sabiduría, y la fuerza perdurable de un corazón bondadoso. Si te gustan nuestras historias, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte historias emocionantes todos los días. También puedes compartirlo con tu familia y amigos y escuchar la historia juntos. Te amo.